Volvemos a los periodistas en esta tarde. Hemos terminado de escuchar parte del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la Guardia Nacional en su tercer aniversario. Vamos a pasar a otro tema y le damos esta tarde la bienvenida a Dulce María Sauri Riancho. Ella fue presidenta del PRI en momentos complejos cuando este partido pierde la presidencia de la República en el año 2000, ha sido senadora, ha sido gobernadora, ha sido diputada federal y le agradecemos a Dulce María Sauri la oportunidad de platicar con ella y el auditorio esta tarde. Bienvenida, Dulce María, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y mucho gusto. Pues mire, Dulce María, hemos dado seguimiento, hemos tratado de darle un seguimiento a lo que pues, ha venido ocurriendo con el PRI y no solamente con los resultados electorales, sino en esta reunión muy relevante de los expresidentes con Alejandro Moreno Cárdenas, el actual presidente del Comité Nacional del PRI, y bueno, las respuestas que ha él mismo dado en cuanto a los acuerdos o las conversaciones, al diálogo que hubo con los expresidentes, en particular con la renovación de la dirigencia nacional del PRI. Y yo quisiera preguntarle, si me lo permite, Dulce María, pues ¿a dónde va el PRI con Alejandro Moreno Cárdenas como presidente después de todo lo que ha venido ocurriendo? A ver, Álvaro, permítame primero señalar que este encuentro de las y los expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional con la dirigencia nacional, presidente, secretaria general y también presentes los coordinadores parlamentarios de diputados y senadores, era un encuentro solicitado por nosotros para poder reflexionar o iniciar un ejercicio de reflexión sobre la situación que aborda el PRI. Una parte de esa situación es la de la actual dirigencia nacional, en concreto su presidente, que por razones que no podemos dejar de contemplar, ha sido objeto de una fuerte arremetida sobre su gestión como gobernador de Campeche y después en la actual dirigencia a través de los audios que ha divulgado su sucesora. Curiosamente, que fueron comenzados a divulgar hasta que el PRI votó en contra de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Efectivamente. Dicho esto, digamos que en esta reunión se planteó el tema del proyecto político que el PRI va a proponerle a la sociedad mexicana en la elección de 24, pero en las próximas de 23, muy relevante Estado de México y Coahuila. Se planteó también la necesidad de abrir los espacios de dirección del partido, en concreto el Consejo Político Nacional, los comités directivos estatales, el propio Comité Ejecutivo Nacional, a otros grupos o representaciones internas del PRI, por considerar que ha habido una concentración excesiva, inédita, de poderes y de decisiones en la presidencia del Comité Nacional. Y también se planteó la pertinencia de reflexionar si era conveniente que continuara la actual dirigencia hasta concluir su función. Nadie cuestionó en esa reunión que la dirigencia tuviera toda la legalidad. Fue electa en agosto de 2019 por 4 años que se cumplen en agosto del año próximo. Sin embargo, varios de los ahí presentes hablamos de momentos en que la legalidad y la legitimidad no necesariamente coinciden. Yo hablé de mi experiencia en esta primera derrota del PRI en la presidencia de la República en el año 2000. Habló algo mucho más reciente, Mario Fabio Beltrones, en 2016, cuando su propia gestión estaba pues prácticamente un poco más de un año de haberse iniciado, tenía por delante más de 2 años y medio y sin embargo decidió hacerse a un lado porque consideró
que el bien del partido era, pasaba por su renuncia a la presidencia. Se hizo esa reflexión y al término de la reunión, el presidente del Comité Nacional, lo tengo que mencionar con toda claridad, sin ningún tipo de subterfugio o evasiva, dijo que él había pensado y consideraba indispensable quedar hasta el final de su gestión en agosto del año próximo. Desde esa perspectiva y en ese momento, para mí fue un tema zanjado. Lo he dicho en varias ocasiones. Me parece que el PRI no puede entrar en una disputa por la dirigencia nacional, disputa que no necesariamente se lleve en el Tribunal Electoral o en las instancias partidistas que tenemos para ello, sino se lleve con medidas de fuerza que conocemos en el PRI. Me tocó en el 2001 vivir varias de ellas, que van desde toma del partido, grupos que provocan problemas en distintas partes, etcétera, etcétera, pero eso no conduce a nada. No condujo entonces, pero menos ahora en la situación tan delicada que tiene el partido. ¿Qué sigue entonces? Claro. Para mí sigue el espacio abierto para la reflexión del presidente del partido sobre la pertinencia de su permanencia. Pero insisto, es una decisión personalísima. Cuando menos de mi parte, así lo veo. Y el gran tema, Álvaro, el gran tema es qué propone el PRI a la sociedad mexicana para que la sociedad nos voltee a ver. Armarse. Esa, por ejemplo, una propuesta absoluta y completamente aventurada, porque sí nos voltea a ver, pero inmediatamente voltea para otro lado. Dice a estos que les pasó, un partido que durante toda su historia ha defendido la legalidad, ha defendido que el Estado de Derecho se basa en que sea el Estado mexicano el que tenga el monopolio del uso de la fuerza, en que el control para la tenencia de armas, que sabemos todos que es posible tenerlas, y que hay que registrarlas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo a la ley de armas de fuego y explosivos, y bueno, proponer que esas medidas se relajen, pues sencillamente no tiene ningún sentido en ningún lado, pero menos en el PRI. ¿No es esta propuesta, Dulce María Sauri, una maniobra, digamos, más política que legislativa, porque ni siquiera tiene el PRI ni sus aliados posibilidad de hacer una reforma a nivel legal para, como dijo Alejandro Moreno Cárdenas, garantizar que las familias puedan adquirir armas y defenderse? Es más una maniobra política ante la propia circunstancia política que enfrenta Alejandro Moreno. Bueno, esa sería una respuesta personalísima al presidente del partido. Sí. Pero si fuese en ese sentido, yo le podría sugerir cuando menos una decena de temas de alto impacto que no necesariamente vayan en contra de la trayectoria y la historia del PRI. Hay una cosa que tampoco podemos soslayar, Álvaro. Hay un tema real de zozobra de las familias mexicanas frente a la inseguridad que priva en extensas regiones del territorio nacional. O sea, el diagnóstico sobre la zozobra, sobre el miedo que hay en muchas partes de México es correcto, pero la solución planteada es absolutamente contraria a lo que estamos demandando, que es la restauración de la paz en nuestro país. Claro. Ahora, Dulce María, es muy claro que legalmente, efectivamente, Alejandro Moreno y la secretaria general Carolina Villano claramente se han atrincherado legalmente o estatutariamente. Su periodo concluye en agosto del próximo año. Pero el problema es a qué costo, por una parte, y por otra parte, según el senador Miguel Ángel Osorio Chong, el proyecto de Alejandro Moreno es prolongar 3 meses su periodo y ya quedarse hasta después de las elecciones del 2024, porque una vez concluido, una vez iniciado legalmente el proceso
electoral constitucional del 2023-2024, pues no habría manera de convocar a elecciones internas en el PRI y él controlar la designación de candidatos a senadores, a diputados, a 9 gubernaturas. ¿Usted coincide con eso? Bueno, en la reforma estatutaria de 2019 que se hizo, digamos, de una manera muy, pues poco visible, ¿no? Bueno, fue de 2020, cuando empezaba la pandemia, cuando había una serie de dificultades reales para poder discutir las reformas. Sí prevé esa situación, que el Consejo Político Nacional puede autorizar la prolongación por 3 meses. Y justamente coincide con lo que hace un momento explicaba usted, Álvaro. Pero permítame decirle que si eso sucede, va a haber una implosión en el PRI. O sea, no lo resistiría el partido. Tal vez desde el punto de vista legal va a ser defendido y posiblemente el Tribunal Electoral vaya a dar la razón en términos de que si el Consejo Nacional mayoritariamente vota por ello, bueno, pues es válido legalmente. Pero políticamente, para la construcción de los acuerdos internos que hacen indispensables a todos y todas los priistas, no hay en este momento nadie que pueda decir que sobra en el PRI. Todos, sin lugar a dudas, hacemos falta. Esta sería verdaderamente una situación crítica del partido. Si ya de por sí me parece que la renovación en tiempo de la dirigencia nacional, prácticamente en la raya del inicio del proceso electoral de 2024 ya es riesgosa, una situación de esta naturaleza, insisto, haría implosión en nuestro partido en el momento más crítico, porque es el de la postulación de las candidaturas, no solo a la presidencia de la República, esas 9 gubernaturas, sino a 30 congresos locales. En 30 estados de la República y en la Ciudad de México habrá elecciones municipales. Es decir, estamos ante una gran elección que en el PRI, en alianza o sin ella, se juega su existencia política. Sí, ahora, finalmente, más allá de lo que, del futuro, de lo que ocurre inclusive en el próximo año en el Estado de México y en Coahuila, los resultados de Alejandro Moreno, de la secretaria general Carolina Villano, cuyo esposo es el coordinador de los diputados federales del PRI, yo le quiero preguntar si en esa reunión que tuvieron con él, los expresidentes y expresidentas, ¿qué argumentó Alejandro Moreno sobre los malos resultados, la pérdida de gubernaturas, la pérdida de poder territorial? ¿Qué fue lo que, digamos, en su defensa argumentó? Bueno, sabemos que siempre los números, hay 2 maneras de leerlos, ¿no? Podemos considerar que hay, vamos a decir, un porcentaje incluso un poco superior de votación por el PRI a la obtenida en la elección de 2018. Estamos hablando, si la memoria no me falla, de cifras cercanas al 17%, elección de diputadas del 18, frente a un 19% en 2021. Si vemos en la alianza, en los distritos donde hubo alianza, el voto PRI, que contribuyó a la votación general, y más los distritos en los que fue solamente el PRI, pues es alrededor de 19%, va copeteando la cifra, ¿no? Sí. Digo, sí es cierto, es un 2% más, en vez de ser 47 diputadas y diputados como fuimos nosotros al inicio, eran 71, ahora son 70. Sin embargo, la otra parte de los números es la pérdida de presencia territorial. O sea, me refiero al caso de las gubernaturas. Bueno, la reciente derrota de 2 gubernaturas del PRI, me refiero a la gubernatura de Hidalgo, a la gubernatura de Oaxaca, y también, por otro lado, está los resultados en los procesos locales para renovar congresos y renovar ayuntamientos del año pasado.
no todo está mal, porque me parece que sería absolutamente incorrecto o poner las fanfarrias por una magra votación, correcto, pero tampoco condenar. Es un partido, vamos a decir, que vale, por decirlo de alguna manera, 18% de la votación nacional. Segundo, es un partido que ha mostrado ser eficiente en ciertas regiones de México y en ciertos grupos urbanos, ¿sí? Que ni siquiera el PRI se ha enfocado a estudiar a fondo los lugares donde ganó. ¿Por qué ganó? correcto. Estos lugares. Entonces, sí hay manera de construir. Yo estoy convencida de ello. Pero para poderlo hacer, hay que abrirla casi, ventilarla completamente. Hay una atmósfera asfixiante, producto de la concentración del poder, de la centralización de las decisiones, muy parecida, por cierto, a la que estamos viviendo en el país. Justamente por eso yo vuelvo a mi pregunta inicial. ¿A dónde va el PRI con Alejandro Moreno Cárdenas como presidente? A ver, permítame hacerle un poco de analista y un poco menos de priista. Como analista puedo decir que el PRI tiene una opción claramente definida. Es la opción de la alianza para Coahuila y el Estado de México, porque el largo plazo del PRI es el 2024. Sí. O sea, y pasa por el corto plazo, que son estas dos elecciones. No solo porque son dos estados que el PRI ha gobernado de siempre, sino además porque el Estado de México concentra la mayor población, el mayor padrón y lista de electores, etcétera. Entonces, un proceso electoral que logre el triunfo en el Estado de México y Coahuila va a ser oxígeno puro hacia 2024. O sea, primero porque se va a ver la posibilidad de enfrentar y ganar a Morena y sus aliados. Segundo, porque se va a ver la posibilidad de construir de una manera distinta una estrategia triunfadora para el PRI en esos dos estados. En sentido contrario, es un fracaso electoral en los dos estados. Un fracaso electoral que pueda acelerar el corrimiento del voto, no solo de los militantes, sino del voto del PRI hacia Morena. Le voy a hablar de mi estado, en Yucatán, sí, que tiene elecciones de gobernador en 2024. Así es. Veía una de estas encuestas que se anticipan mucho, ¿no? Ya ve, que hacen, vamos a decir, que marcan tendencias. Me sorprendió en el caso de Yucatán, primero, que desde esa encuesta señala que Morena está un poco más arriba que el PAN, poco, pero arriba. Pero lo que me caló al fondo es que el PRI en esa encuesta tiene menos del 8% de intención de voto. ¿Qué es lo que me está diciendo eso a mí? Que el PAN conserva en Yucatán su voto, ¿sí? Y que el voto que era del PRI no se lo está llevando el PAN, se lo está llevando Morena. Y ya también, en términos de análisis político, no partidista, me parece muy equivocada la estrategia del gobernador, que se ha dedicado, vamos a decir, a hostigar y a vaciar al PRI. Y eso, curiosamente, está haciendo más fuerte a Morena en el propio estado de Yucatán, bipartidista, hasta la elección de 2021. Tal cual. Sí, en ese sentido, la situación, quizá en el Estado de México también, hoy lo que se prevé, lo que se perfila en el Estado de México, con una ventaja, de acuerdo con esta, seguramente la misma casa encuestadora a la que usted se refiere, que es Massive Caller. En el Estado de México la ventaja de Morena es muy superior. Sí tiene el PRI un poco más de fuerza que el PAN, pero allí el problema es que el PRI va a tener que cederle en el Estado de México la candidatura al PAN, si es que quiere que el candidato del PRI en Coahuila sea efectivamente del PRI. Esa es parte también de las negociaciones de una coalición. Sí, ahora, una coalición con una visión de largo plazo
No solo va a estar negociando 23, va a estar negociando 24. Claro. Y me parece muy válido. Y me parece también que la elección de Campeche es muy importante para la coalición, porque si hubiese aceptado el gobernador con licencia, presidente del Comité Nacional, que el candidato mejor posicionado era el candidato del PAN, y si hubiese sumado esa candidatura, no había Laida Sansores que ganara Campeche. Sin embargo, la candidatura fue del PRI, la persona que estaba mejor posicionada en el PAN se fue a Movimiento Ciudadano, y finalmente en la elección el PRI quedó en tercer lugar. Pongo el caso del PRI, pero puede ser el caso del PAN. Si el PAN fuerza la situación en esos estados por razones internas, por razones de decir su dirigente, miren, yo conseguí tal cosa, pero se fracasa electoralmente, no solamente pierden los partidos, pierde la sociedad, porque va a ser gobernada, ya sabemos cómo. Entonces, si en cambio ven con una visión de conjunto, 23 y 24, se pueden llegar a acuerdos en que todos ganen, porque finalmente se trata de una negociación, y como bien lo sabemos, ni todos ganan todo, ni todos pierden todo. Una última cosa, Dulce María Sauri, respecto a Alejandro Moreno. Él puede efectivamente prolongar o cumplir con su periodo. El asunto es que no se está convirtiendo ya en un lastre, no solamente para el PRI, sino para la coalición, esta batería de audios que, por supuesto, que hacen presumir conductas ilegales, que no se investiguen o que no estén ya plenamente investigadas es otra cosa, pero esto no le está restando aprecio entre la sociedad el estar expuesto a expresiones ya no solamente mal habladas, no, sino movimiento de dinero en efectivo, prácticamente clases de lavado de dinero, Dulce María. A ver, mira, no me corresponde evaluar esto a mí. Me parece que esto, los partidos de la coalición son los que tendrían que evaluar esa situación. Se me hace muy difícil decir o proclamar contra la legalidad interna del partido, que es cuando no hay la figura presidencial, ha sido la base de que el PRI pueda mantenerse, pueda continuar. Pero sí te puedo decir una cosa, Álvaro. Si yo estuviera en lugar de Alejandro Moreno, yo me separaba de la dirigencia. O sea, me parece que parte de la función de dirigir una organización política en general, pero particularmente que es una organización histórica que es muy relevante para el pueblo mexicano, para la sociedad, para la democracia en México. En el gobierno desde la oposición, con todos sus vicios, no voy a disculparnos de nada, pero es una organización que vale la pena sacrificarse por ella. Al menos es mi perspectiva. Claro. Y si ese sacrificio implica separarse del cargo, yo lo haría gustosa para que viva la organización. Nada más que el que debe hacerlo está decidido a no hacerlo. Sí, porque hay algo que, como hace un momento comentaba, que me parece muy, muy delicado. Es una disputa interna con esos métodos de presión, algunos de ellos señalé, que finalmente desgasten al PRI, lo imposibiliten electoralmente, porque ¿quién va a votar por nosotros si ni siquiera internamente nos ponemos de acuerdo? ¿Vale? Claro. O sea, entonces, yo sigo, no sé, esperando que el presidente del Comité Nacional vea que quizás su paso a la historia partidista sea justamente el sacrificio de sus ambiciones personales, de lo que él ve como su futuro inmediato, pero que ceda el paso al PRI, a la organización política.
Miguel Ángel Osorio Chong lo veo molesto, muy irritado por las respuestas que ha dado Alejandro Moreno Cárdenas, y como quiera que sea, Osorio Chong tiene un peso como coordinador del grupo parlamentario en el Senado, y la relación que tiene con exgobernadores como los 3 de Chihuahua, que acaban de darle una zarandeada también a Alejandro Moreno. A ver, te decía también hace un momento, Álvaro, que en el PRI nadie sobra, que no podemos decir me cae mal, déjalo tirado por allá, este es un latoso o una latosa, para que se calle, etcétera. El ejercicio de la dirigencia del PRI en una situación de oposición, y tengo el derecho a decirlo porque lo viví, sí, es un ejercicio de tolerancia permanente, ¿sí? Y un ejercicio también de generosidad, ¿sí? Y la generosidad pasa por decir, aquí me tengo que plantar o aquí me tengo que hacer un lado. Algunas veces, en aquellos años complicadísimos que tuvimos, sobre todo mediados de 2001, cuando las cosas estaban bastante complicadas al interior del partido, estábamos preparando la asamblea, yo les ponía el ejemplo de que para mí era el niño que fue presentado ante Salomón y 2 mujeres proclamaban la maternidad. Entonces, el rey Salomón le dijo, a ver, tomen una espada y que le den la mitad del niño a cada una de estas mujeres. Entonces, una dijo, no, yo ya no reclamo mi derecho, que el niño viva. Y dijo, esa es la madre del niño. Ese es el derecho que yo reclamo para el PRI, que el niño viva. Yo no quiero que la mitad del niño se quede en un grupo y la otra mitad en el otro. No, que haya esa generosidad, esa altura de miras para que viva el niño o la niña, para decirlo en mi lenguaje feminista. Sí, nada más que ahí la actitud de Alejandro Moreno también ha sido de mucha insolencia. La respuesta a la nueva solicitud de reunión con los expresidentes del PRI prácticamente les dio un portazo. Les dice, bueno, con mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de asuntos generales, casi dijo, en el apartado de asuntos sin importancia, pues digan lo que quieran. A ver, yo no sé, Álvaro, si soy demasiado de piel de cocodrilo, ¿eh? O de rinoceronte. Sí. No aspiro a hacer bolsa, eso sí. Pero tiene razón, el Consejo Nacional está supuestamente abierto a la discusión, abierto al debate. Así, eso fue lo que nos salvó en 2001, 2002, y luego después perdimos el ímpetu, se nos olvidó. Pero me parece que no es excluyente. Invita al Consejo Nacional, está bien, pero es importante el diálogo directo. No solo el tema de la dirigencia, vuelvo a insistir, sí, que para mí al menos quedó clarísimo que en ese momento y esas circunstancias el presidente del Comité Nacional no estaba de ninguna manera de acuerdo con adelantar su salida. A mí me quedó muy claro. Pero hay otra serie de temas que se pueden platicar, que hay que construir. Yo no quiero que Alejandro Moreno se quede con la mitad del niño. Correcto. Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del PRI, gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio sobre este partido que pues ya nomás le quedan 2 gubernaturas, porque la de Durango pues sí la ganó uno de los suyos, pero está repartida con el partido que solía ser su enemigo histórico. Muchas gracias por la oportunidad y ojalá que sigamos en comunicación. Con mucho gusto. Hasta luego, Álvaro. Hasta luego.